Vamos a dar comienzo con la charla. Voy a empezar con lo que a nadie le importa. Me llamo Vicente Lucendo y soy programador frontend o programador creativo o programador gráfico, en fin, un poco de todo, si se quiere decir, del estudio 22 grados. En el estudio intentamos hacer cosas nuevas. Cuando digo nuevas, es que cada proyecto lo tomamos como algo único, algo diferente. Reutilizamos prácticamente nada. Hacemos todo a medida para cada nuevo proyecto. Y utilizamos diseño y programación. Están las dos cosas muy de la mano. E intentamos pues eso, hacerlo todo, que no sea que el diseñador le pase algo al programador o al maquetador. Va todo muy de la mano. Todo el mundo interviene en todos los procesos y creemos que eso es un poco lo que hace que los proyectos pues salgan un poco de la manera que nos gusta. Bueno, solemos presentar todos nuestros proyectos a premios de diseño internacionales como Awards, FWA, CSS Design Awards, etc. Creemos que son un buen referente y si te pones esa meta como para querer enviar tu trabajo a ese tipo de premios que va a haber tanta gente, pues elevas un poco el estándar un poco que te exijas a ti mismo. Entonces creemos que es un buen ejercicio intentar todo lo que hacemos, pues intentar mandarlo ahí. Y eso es lo que a nadie le importa. Vale, sobre la charla. Voy a contar cosas un poco como las voy a contar como me gustaría a mí que me las hubieran contado hace unos años, ¿vale? Para detalles técnicos, especificaciones, etcétera, yo ahí no puedo aportar valor. De hecho, tengo bastante mala memoria. Entonces, eso lo voy a dejar totalmente de lado. La primera parte de la charla va a ser muy rápida. Voy a hablar en pocos minutos de lo que se escribe en libros. Y no solo libros, hay libros de cualquier cosa que os imaginéis. Simplemente de luz hay libros, de sombras hay libros. Hay publicaciones científicas que están saliendo cada mes. O sea, es una temática que está en constante avance y que da para muchísimo. Entonces, yo hablar aquí de esto así tan rápido me siento un poco mal, pero bueno, lo voy a llevar lo más rápido posible para acabar haciendo algo que mole. Y bueno, más o menos ya lo he dicho, voy a tener que dejar algunos detalles que no voy a explicar muy bien, ¿vale? Pero bueno, para el año que viene. Vale, WebGL. Aquí, bueno, esta es la definición de la documentación de Mozilla, ¿vale? WebGL trae gráficos en 3D para la web mediante la introducción, bueno, lo podéis leer, ¿vale? Lo que significa eso para mí. Son gráficos para la web, ¿vale? Se hace uso del chip gráfico de los ordenadores. Durante la charla voy a decir en varios momentos tarjeta gráfica. Ahora mismo los micros ya traen el chip gráfico integrado, ¿vale? Pero yo pues, toda la vida he pensado en tarjeta gráfica, entonces, bueno, tarjeta gráfica, chip gráfico, para tenerlo un poco en cuenta. Tiene una API a lo OpenGLS 2.0. ¿Qué significa eso? Pues para mí significa, y para todo el mundo más o menos al cabo de un tiempo, que es tediosa de usar. Para hacer cualquier pequeña cosa tienes que escribir un chorro de código, en fin, enorme. Todos los estudios del mundo, los mejores, lo primero que hacen es decidir casi el framework. Y si no deciden por un framework establecido, se lo programan ellos mismos, algunos microframeworks. Entonces, esa primera capa de abstracción, aun a costa de un poco de rendimiento, siempre se suele hacer. No se suele programar con cosas como WebGL a pelo, por lo que he dicho. Y bueno, se muestran los canvas HTML5. Mucha gente, bueno, alguna gente, me ha dicho a veces, es que yo inspecciono un poco lo que ocurre en la página web, veo un canvas y eso es como una caja negra, no tengo ni idea de lo que está pasando. Pues una de las cosas que puede pasar en esa caja negra es WebGL. Vale, ¿qué es para mí? Pues son técnicas de programación de videojuegos aplicadas al navegador. Yo personalmente pues me han gustado los videojuegos toda mi vida, me siguen gustando y soy programador frontend, entonces juntar esas dos cosas para mí pues mola un montón. Entonces pues es un tema que me apasiona y del que me gusta hablar. Vale, diferencias entre dibujar con la CPU y con la GPU, la gráfica y el microprocesador. Voy a poner un vídeo de Mythbusters de los cazadores de mitos que seguramente casi todos hayáis visto, pero con que haya un tercio que no lo haya visto ya me doy por satisfecho porque creo que lo explica bastante bien. No sé si tengo sonido. Estás oyendo el sonido, pero desde mi portátil, ¿verdad? Vale, pues lo... No tengo... No, esto es un Mac de los nuevos. Aquí... Sí. Gracias. Lo tengo desde hace poco y, en fin, yo no... Vale. Sí, lo ponemos desde el principio. Vale, bueno, pues esto es un microprocesador. No sé si se está oyendo más. Sí, es que está flojito. Vale, he visto que va poquito a poco. Sí.
Bueno, esto lo patrocinó Nvidia en su momento y de una manera muy gráfica pues dice un poco la diferencia de dibujar con un microprocesador y con una tarjeta gráfica. Los shaders de los que vamos a hablar, podemos decir que a veces pueden ser uno de esos tubitos, cada uno de esos tubitos puede ser un shader, ¿vale? Y bueno, lo vais a ver, me callo un poco y lo veis mejor. Quito el sonido un poco. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, science class is now over. Vale, bueno, pues esa es la diferencia más o menos entre dibujar con uno y con otro. Es decir, dibujar con la tarjeta gráfica es más rápido, ¿vale? Se puede hacer mucho más en menos tiempo. Como habéis visto, utilizar la gráfica implica un montón de operaciones sucediendo en paralelo, al mismo tiempo. Cada uno de esos tubitos, en principio, vamos a suponer que no sabe nada de los que pasa alrededor, ¿vale? Entonces tiene que tener un final muy, muy definido. No puede decir, vale, si el del lado es de un color y el de la izquierda es de otro color, me voy a poner de otro color intermedio. Normalmente no funciona así, ¿vale? Entonces es una limitación que hay que tener en cuenta. Y bueno, cada una de estas operaciones o pequeños programas, bueno, lo que acabo de decir, sabe muy poco de lo que pasa alrededor. Elementos esenciales de una escena. Bueno, ¿qué es una escena? Una escena es una abstracción que representa los elementos de una secuencia 3D, ¿vale? Básicamente puede tener una cámara, objetos o meshes, por seguir un poco como lo llama el framework más utilizado, Three.js, y luces. Puede tener más cosas. Bueno, si alguno usáis algún programa de edición de gráficos en 3D, Blender, Maya, Cinema 4D, pues más o menos también utilizan una escena, una abstracción parecida. Y bueno, es como una caja, ¿vale? Imaginaos que es esto, que aquí todas las personas, yo soy un objeto 3D, aquí hay unas luces y estamos en una caja que es la escena, ¿vale? Pues esto al framework de turno le diríamos, renderiza todo lo que hay en esta caja, ¿vale? Entonces, pues él ya hace sus historias y dice, vale, la luz le da así, le da así, etcétera. He hecho un dibujito aquí para que se vea también, ¿vale? Pues vemos la cámara, los objetos, una luz y esto sería una escena. He puesto aquí 3 ejes, ¿vale? Porque es en 3 dimensiones. Bueno, cámara, muy rápido. Es el punto de vista del que el usuario ve la escena, ¿vale? Hay cámaras de muchos tipos. La cámara tipo perspectiva, que si vemos unas líneas del tren, o bueno, desde aquí yo como os veo a vosotros, os vais hacia el final como achatando, ¿vale? Hay orthographic camera, que se utiliza sobre todo en arquitectura, ¿vale? Para ver las cosas como realmente son, rectas. Bueno, se puede mover, girar, podemos hacer un poco como una película, ¿vale? Estas plataformas que hay con cámaras que van siguiendo a los actores, etcétera. Y bueno, y tienen varias opciones más. Bueno, le sonarán a quien se haya viciado videojuegos, el field of view, el aspect ratio y todo esto. Vale, un mesh, ¿qué es un mesh o un objeto? Eso pues, es un objeto que hay dentro de una escena y se compone por dos cosas, ¿vale? Por geometría, que son pues eso, la forma que tiene, ¿vale? Los polígonos y los vértices y todo lo demás, y material. Y cuando juntamos estas dos cosas, pues tenemos un mesh, un objeto. ¿Y la luz? Pues bueno, las bombillas o los soles no son como tal, ¿vale? Son variables que se le manda al material de los objetos. Por ejemplo, estas bombillas pues serían pues yo qué sé, estarían a X distancia, estarían en esa posición, tendrían un color un poco amarillento, según me aleje más irían alumbrando un poquito menos, estoy más cerca más, o sea, son todo variables, ¿vale? Que se le pasa al material de los objetos. Y frameworks como Three.js pues abstraen toda esta complejidad, ¿vale? Tú directamente coges, le metes ahí un objeto, le metes una bombilla, le dices renderízame esto y lo hace súper bien, no te tienes que preocupar de nada y pues eso está pues muy bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando quieres, los frameworks, como ya se ha hablado largo y tendido durante el día de hoy, tienen limitaciones y sobre todo en este campo tienen limitaciones artísticas, limitaciones pues, que quieres hacer algo que no te permite el framework con la funcionalidad normal que tiene. Y también de rendimiento, cuando has hecho algo que no es muy común, pues te toca estar inventando un poco también tú cómo lo haces para que todo vaya lo más suave posible en el mayor número de dispositivos posible. Entonces, pues bueno, por eso conviene conocer muy bien lo que pasa por dentro de este tipo de frameworks. Y bueno, programar nuestras propias luces será con un poco de álgebra, va a ser la práctica de esta charla. Si me da tiempo, a lo mejor una cosita un poco más, bueno, igual de chula por lo menos. ¿Qué son los shaders?
Vale, pues un shader es un programa escrito en OpenGL Shading Language, GLSL, que es muy parecido a C++, bueno, a C, que con algunas funciones diferentes, bueno, muchas diferentes, pero bueno, la sintaxis es parecida, y se ejecuta en paralelo, como he dicho antes, con otros miles a la vez en la tarjeta gráfica. Y determinan dos cosas, la posición de los objetos y el color que tienen, ¿vale? He visto aquí antes la guitarra. Me va a servir para explicar más cosas en la charla porque no soy muy bueno haciendo así cosas en 3D para presentaciones y tal, así que mejor con la guitarra. Tipos de shaders, dos, ¿vale? En WebGL tenemos dos tipos de shaders. El Vertex Shader y el Fragment Shader. El Vertex Shader, imaginaos que esta guitarra está hecha por diferentes vértices, por diferentes polígonos. Pues el Vertex Shader, para cada uno de estos polígonos, va a decir la posición que tiene, ¿vale? Lo va a colocar aquí, arriba o abajo. Solo posición de cada uno de los vértices que componen esta guitarra. Y el Fragment Shader va a ser el que va a coger y va a decir, pues la luz le incide de esta manera, tiene una textura, porque vemos que tiene aquí unas cuerdas y tal, le vamos a poner esta textura, etc. Eso se va a ocupar el Fragment Shader, ¿vale? Por separar ya desde un primer momento los dos tipos que hay. Bueno, como he dicho, Vertex Shader, veis que en un triángulo se ejecutaría aquí 3 veces, y el Fragment Shader se ejecutaría pues tantas veces como píxeles tuviera ese triángulo. Este triángulo, pues aquí tiene 3, píxeles, ¿cuántos te puede tener? Pues yo qué sé, a lo mejor 500, ¿vale? ¿Qué nos dice esto ya desde un primer momento? Que si queremos hacer algo que cueste hacerlo, que tenga bastante lógica, si lo podemos meter en el Vertex Shader sin sacrificar mucho resultado estético, mucho resultado visual, mejor, ¿vale? Porque va a ser mucho más eficiente. Bueno, podría explicar luego que hay una extrapolación entre los puntos, que luego nos permite decir la posición de todos los píxeles dentro del triángulo, pero bueno, eso queda un poco... hacer como que no lo he dicho, porque va a liar más que otra cosa. ¿Qué se puede hacer con ellos en web? Bueno, pues os voy a enseñar algún ejemplo. Esto es una web que hemos hecho en el estudio, la última que hemos publicado así recientemente. Como veis, el fondo, según el usuario va haciendo scroll, se deforma, ¿vale? Pues es algo que se puede hacer con un Fragment Shader. Directamente, en base a la velocidad, le pasamos una variable con la velocidad del usuario y se va deformando toda la web. Pues es un ejemplo. Bueno, el camino está hecho con un shader, este está hecho con un shader, el vídeo tiene una máscara aplicada con un shader, el ruido, todos son shaders. Enriquecer una escena, bueno, una web 2D, 3D. Vale, esto es nuestro portfolio. Esto es un poco de autobombo también, que tal. Pero bueno, como veis, todo va bastante fluido, porque directamente al hacerlo con la gráfica, todo lo veis, el slider, las transiciones, esta sección también. La sección de... Bueno, aquí bueno, nos hemos pintado aquí con 2 calaveras, ese glitch también está hecho con shaders, es decir, hay un montón de posibilidades. Y ahora, bueno, os voy a enseñar, antes de ponerlo, yo, bueno, personalmente uno de los mejores estudios del mundo se llama Active Theory, está en Venice Beach, en California, y en el Google I.O., creo que es, presentaron este proyecto pagado por Google, y bueno, lo voy a poner, me callo y luego lo paro cuando ya eso y digo alguna cosilla más. No, espera, esto me da un error a veces el puñetero ordenador. Ahí está. Esto lo presentaron, como dije, en el Google I.O. Va a salir ahora después. Y bueno, pues pusieron directamente, esto corría en navegador, en Chrome, pusieron Chrome a pantalla completa, delante de todo el mundo, y todo el mundo ahí tirando aviones como locos. Lo vais a ver ahora. Y bueno, pues... sí, la ola y todo, vale. Bueno, pues este tipo de cosas también se pueden hacer con programación gráfica en los navegadores hoy en día. Y bueno, por último, ya por un poco enseñar lo último que se puede hacer, va cachos, ¿vale? Pero va cachos porque todo esto, veis la mariquita, veis la seta, veis la hierba que hay por ahí, todo esto no está hecho con geometría, ¿vale? Esto lo ha hecho Íñigo Quílez, es un español, estuvo trabajando en Pixar, ahora creo que está en Oculus trabajando, y pues lo ha hecho con matemáticas. Y bueno, todo esto, cómo incide la luz, la geometría son ecuaciones, la mariquita, la hierba, las motas, el desenfoque, todo lo que podáis ver se hace con matemáticas, básicamente. Entonces,
Hay una página, ShaderToy, que no sé si la menciono más adelante en algún slide, pero está lleno de burradas como esta, porque esto muy poquita gente en el mundo lo puede hacer y realmente es admirable. O sea, yo me quedo con la boca abierta. Eso sí, muchas de ellas van muy a cachos porque pues, llevan una complejidad grande detrás. Vale, vamos a hablar un poco del Vertex Shader. El Vertex Shader, como os he dicho, modifica la posición de los vértices. ¿Vale? A la izquierda tenéis una esfera que he dejado quieta y a la derecha le he modificado los vértices para que parezca un poco más como no sé, como un Blendy Blue de estos que venden. Un Vertex Shader simple, pues esto da la pinta que tiene. He puesto algún comentario, porque luego los slides los subiré, ¿vale? para que los tengáis. Pero básicamente, aquí una variable, GLPosition, le tenemos que decir, esa es la posición que tiene cada vértice. ¿Vale? Ahora entraremos más en detalle. Vale, características que tiene el Vertex Shader. Es el shader que se ejecuta primero, como he dicho. Primero posición, después color. Puede pasar los datos al segundo. Primero se determina la posición y, yo qué sé, le quieres pasar alguna variable, en plan, la posición está aquí, pues se la pasa al Fragment Shader y ese ya, con esos datos o no, ya decide una cosa u otra. Y como ya he dicho, todo ese párrafo, lo que he dicho antes, que se ejecuta menos veces, por lo que si tenemos que hacer algo chungo, pues mejor en él que en el Fragment Shader. Y lo de la variable. Al final, el único cometido que tiene es asignar un valor a la variable GLPosition. El Fragment Shader. Vale, aquí, por seguir con el tema de las esferas, pues a la izquierda un Fragment Shader de un color así como casi blanco y a la derecha pues con un efecto de luz. Para que veáis, pues lo estuve moviendo para que se viera. Y un Fragment Shader simple, pues esta es la pinta que tiene. Como veis, hay otra variable que tiene que tener, que es glFragColor. Perdonad si digo a veces cosas en inglés y en español así muy tal, pero bueno, es lo que hay. Y esto, veis que tiene un vector de 4 componentes. Esto significa vector de 4 componentes. Y esto es los canales de color RGB y A, el alfa. ¿Vale? Entonces, esto de aquí va a poder ir de 0 a 1. Esta cosa que estemos pintando tendrá un color rojo absolutamente, porque tiene la R de rojo a 1 y el resto a 0, y tendrá una opacidad de 1. ¿Vale? No va a ser transparente. Características, pues bueno, se ejecuta después del Vertex Shader por recibir datos, lo mismo que he hecho, es costoso, que he dicho antes, es costoso, así que cuidado con lo que se hace en él. Esto es importante, puede acceder a texturas, ¿vale? Es el que coge las texturas y dice, vale, esta guitarra pónmela con las cuerdas, pónmela con, pues esto, con la estrella esta y todo, ¿vale? Vamos a hacer ahora después algo también con texturas. Y debe asignar una variable final. Vale, perdonadme, pero voy a hablar un poco de álgebra muy por encima. Quien venga de la carrera, pues esto lo tendrá súper trillado, o de bachillerato tecnológico, que no sé si se estudia todavía, y quien no, pues en un par de tardes se domina con facilidad. Vale, vectores. Un vector es una línea, lo voy a decir todo súper así de andar por casa, ¿vale? Porque si no me podría alargar. Una línea que va de 2 puntos, de A hasta B, ya está. Características, tienen dirección, no es lo mismo un vector que va de A hasta B que el que va de B hasta A, ¿vale? Tienen magnitud, no es lo mismo un vector chiquitito que un vector más grande. Se pueden utilizar para representar puntos, si pensamos en ellos como en offsets. Imaginaos que el centro de coordenadas fuera esta caja de aquí, ¿vale? Pues si este pitorro está en un vector, ¿vale? Pues pongamos que damos un vector desde ese punto a este, podemos representar su posición también. Y bueno, en 3 dimensiones tienen tres valores, X, Y, Z. ¿Vale? Vais a ver uno que le añadimos a veces un valor más, pero bueno, eso no, como si no lo vierais. Operaciones básicas con vectores. ¿Vale? La suma, ¿vale? A más B, pues nos da otro vector que va desde la base de A hasta la punta de B. Resta, A menos B. Igual, si pensamos en la resta como la suma del segundo término negado, ¿vale? Pues A más menos B es lo mismo, desde la base de A hasta la punta de B. Bueno, aquí esto es importante. Mirad esta gráfica. Si queremos sacar un vector que vaya desde la punta de V hasta la punta de U, tenemos que restar U menos V. Y ya lo tenemos, ¿vale? Desde un sitio a otro, restamos y ya tenemos ese vector que va de un punto a otro. Es una manera muy gráfica de verlo esto que estoy mostrando. Magnitud o módulo, vale, pues para saber cuánto mide el vector, os hemos dicho antes que no es lo mismo un vector así que así, se coge su módulo, ¿vale? Y con Pitágoras pues se saca sin problema. Normalización de un vector. Lo siento, ¿vale? Lo siento, es que esto es un coñazo, ¿vale? Pero bueno. Un vector normalizado, vector unitario, es aquel vector que tiene una longitud de 1, ¿vale? Si vale 1 es un vector unitario, un vector normalizado. ¿Cómo se hace esa operación? Pues se cogen los componentes del vector y se dividen entre el módulo y ya está.
Vale, y aquí esto es importante, el producto escalar. Es una operación, ¿vale?, que bueno, la veis ahí arriba, pero básicamente lo que nos dice es cuán paralelos o perpendiculares pueden estar dos vectores. Nos va a dar un número, ¿vale?, y nos va a decir eso, básicamente. El recuadro ese que hay abajo es importante. Pone, bueno, yo señalo aquí porque lo estoy viendo aquí, ¿vale?, pero está ahí. A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y ahora aquí viene la cosa. Si el módulo de A y el módulo de B son 1, porque son vectores unitarios, como hemos dicho antes, el producto escalar será igual al coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y sabemos que un coseno puede tener un valor de -1 a 1. Entonces ya ahí estamos acotando, ¿vale? El ángulo de los paralelos o perpendiculares, que son dos vectores, nos va a dar un valor entre -1 y 1, si los normalizamos antes. Bueno, esto es lo que he dicho. A por B será casi 1 en la izquierda, porque están muy paralelos, y casi 0 en la derecha. Y bueno, lo que debemos decir es básica en gráficos por ordenador. Casi todos los cálculos de luz tienen, bueno, y otras muchísimas cosas, tienen esta operación de por medio. Y matrices, de esto casi no voy a hablar, ¿vale? Es un objeto matemático compuesto por números ordenados en un array de 2 dimensiones, formado por filas y columnas. Vale, cosas importantes. Puede multiplicar vectores, ¿vale? Y el resultado es otro vector. Esto es muy útil porque en gráficos por ordenador la posición de los objetos, de los vértices, cambia de un sistema de coordenadas a otro. Imaginaos esta guitarra, voy a dejar esto aquí. Esta guitarra, a su centro, pongamos que es el pitorro, ¿vale? Pues este vector de aquí tendrá una posición de, yo qué sé, -5, 0, 1, ¿vale? Tomando como referencia que esto es el centro. Si el centro fuera la sala, ¿vale?, que estuviera en el centro, tendría otras coordenadas en este punto de aquí. Sería 23, 57, lo que fuera. Y si tuviera como sistema de coordenadas, o como centro del sistema de coordenadas, vuestros ojos, o la cámara, que hemos visto antes, pues tendría otro diferente, ¿vale? Todas las operaciones que vamos a hacer a continuación están hechas teniendo como base el sistema de coordenadas de vuestros ojos o de la cámara, ¿vale? Porque para la hora de enseñar es uno de los más sencillos, ¿vale? Son muy útiles, vale, y bueno, también se puede aplicar transformaciones con ellas. Si yo esta guitarra digo, vale, está aquí, la quiero mover aquí, la quiero poner más grande y la quiero hacer así, ¿vale? Pues todas esas operaciones las puedo juntar en una matriz, multiplico cada uno de sus vértices por esa matriz y todas a la vez se hacen, ¿vale? Con lo cual, pues operar con ellas es muy eficiente. Programando luz en el Vertex Shader. Vale, la siguiente escena de pruebas utiliza el framework Three.js, un poco para las tareas más tediosas, para cargar la geometría, las texturas, etc. Pero los shaders, que es lo que nos ocupa aquí, están todos programados con un material que llama este framework Raw Shader Material, que básicamente es que lo hacemos todo a pelo, ¿vale? Es decir, no nos ayuda para nada el framework. Vale. Aquí tenemos un CodePen, ¿vale? Aquí tenemos a Rayman, a la izquierda, que antes de que nadie diga nada, un amigo me vio preparar la charla y me dijo, ¿por qué lleva Rayman una camiseta de Podemos? Y no se la he puesto yo, ¿vale? Es la camiseta que lleva en todos sus videojuegos, así que no penséis que esta charla tiene ningún tinte político. Y a la derecha tenemos otro personaje, pero que es de color blanco. Y que, pues bueno, quien haya pasado una infancia así delante de una pantalla un poco más o menos como yo, pues se podrá imaginar quién puede ser, ¿vale? Vale, vamos a hacer que el personaje de la izquierda tenga la misma luz que el de la derecha. Este es el aspecto que tiene el Vertex Shader actual. El Vertex es el de la posición, recordamos. Bueno, me voy a poner aquí para señalar con el puntero. Aquí tenemos un montón de variables, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí le pasamos la posición de la luz, que se llama Light Position, y aquí hay una línea bastante larga que no sabemos muy bien qué es lo que hace. Vale, pues vamos a explicar la línea esta. Vamos a leerla, os pido, de derecha a izquierda. En programación gráfica muchas veces va al revés. Como leen los japoneses, pues un poco así. Veis que hay una cosa que pone B4 Position. Vale, vamos a coger la posición y veis que hay dos matrices, Projection Matrix, Model View Matrix. Son matrices de 4×4. Para poder multiplicarlas por un vector de 3 componentes como tiene posición, le tenemos que añadir un componente final. Entonces, eso es lo que hacemos. Le añadimos un componente final y pasamos la posición del punto de vista local del objeto, bueno, antes era una guitarra, ahora es esto, del punto de vista local de un objeto,
va al punto de vista del mundo, como os he dicho, ¿vale? O del sistema de coordenadas, perdón, y después va a ir al de vuestros ojos, ¿vale? Eso solamente va a hacerse multiplicándose por el Model View Matrix. Y posteriormente se multiplica por la última matriz, que se llama Projection Matrix, como he dicho, de derecha a izquierda, que le va a dar una deformación para que la veamos como nosotros vemos las cosas, con perspectiva. Esto es lo que hace. Y es ahora, ¿qué necesitamos que haga? ¿Vale? 5 puntos. Leer las coordenadas de la textura. Esta botella tiene una etiqueta aquí, ¿vale? Yo no soy un loco, loco. Yo no soy tan bueno, yo no soy tan listo como esa gente que, aunque un poco de loco también tienen, que se hace una escena todo con matemáticas, entonces yo no me voy a poner a pintar esto. Directamente hago esta etiqueta con Photoshop y se le digo al objeto, ponle esta etiqueta, ¿vale? Pues tenemos que leer las coordenadas que tiene esta etiqueta y se las vamos a pasar al Fragment Shader, al segundo programa, que es el que pone el color a las cosas, ¿vale? Segundo punto, va a calcular la posición de la bola de luz que habéis visto antes subir y bajar, ¿vale? En un sistema de coordenadas común y también los vértices de esta botella. Todo en el mismo sistema de coordenadas, en el de la vista, en el de la cámara, que es donde vamos a hacer todas las operaciones. Punto 3. Vamos a calcular la normal para cada vértice en este sistema de coordenadas. ¿Qué es la normal? Lo voy a explicar después. No tiene nada que ver con el vector normal, normalizado. Vale, le vamos a pasar todo al Fragment Shader todas estas cosas que hemos calculado, ¿vale? Y luego ya lo último que va a hacer va a ser lo que ya hace, lo que hemos visto, en plan determinar toda la posición en un sistema de coordenadas común y con las deformaciones que hagan falta. La normal, ¿qué es la normal? Pues es un vector perpendicular a cada una de las caras del objeto, ¿vale? Esto nos sirve, entre otras muchas cosas, para hacer los cálculos de luz, ¿vale? Entonces, eso es la normal. Y luego, si me da tiempo, que creo que sí, vamos a hacer algo chulo con ella también. Vale, voy a hacer esto rápido, porque como he dicho ya voy a poner los slides de la charla disponibles. V es el vector que tiene X e Y de la etiqueta. Pues se lo paso, lo guardo en una variable y ya está, me lo guardo. Siguiente, cojo la posición de los vértices y la pongo en un sistema de coordenadas común, ¿vale? Ya está, lo multiplico por el View Matrix. Perdón, esto es la posición de la luz. Bueno, lo que acabo de explicar es la tercera, ¿vale? Da un poco igual el orden para esto. La segunda lo que hace es la posición de la luz, la paso a ese sistema de coordenadas común, ¿vale? Todo el sistema de coordenadas de la vista. Y por último, la normal, lo último que hemos explicado, la multiplico por el normal matrix, que es una matriz especial que también nos la da en el sistema de coordenadas común, en el sistema de coordenadas de la vista. Bueno, al final, pues esta es la pinta que tiene y lo único que vamos a destacar aquí es estas variables que veis arriba, que se llaman varying. Estos son variables que se le pasan del vertex shader al fragment shader. O sea, hacemos aquí todos los cálculos, lo guardamos en estas variables y el fragment shader las va a recibir. Vale, vamos al fragment shader. Sé que esto es lo más coñazo, ahora después volvemos otra vez a los resultados de todo. Pero bueno. Vale, este es el aspecto que tiene el Fragment Shader. Vemos aquí que tiene las 4 variables que le hemos pasado, ¿vale? Y ahora mismo le está dando un color de un vector de 4 componentes RGBA de 1. Quiere decir que el muñeco será blanco con opacidad 1, como estaba, ¿vale? La cosa esa que flotaba. ¿Qué queremos que haga? Pues esto es un poco repetición de lo anterior. Colocarle la textura, ¿vale? De la etiqueta de Fuensant, bueno, de la compañía de agua. Calcular el vector que va... Vale, como os he dicho, le hemos pasado la posición de la luz y de la posición de cada uno de los vértices, vamos a calcular el vector que va de uno y otro, ¿vale? Como os he dicho, era la resta con álgebra, o sea, es algo súper sencillo. Vamos a después calcular la cantidad de sombra que va a recibir ese objeto en cada uno de sus píxeles y vamos a juntar el color de la textura con el color de la sombra para que haya el degradado, ¿vale? Y el color del resto del objeto. Y luego al final le vamos a dar un toque más chulo a la sombra para que quede un poco más chula. Vale, esto bueno, es una representación un poco de lo que hace. Esto es una textura, ¿vale? Del muñeco, que ya es una pista más para quien no sepa qué muñeco es. Pues yo que sé, en las coordenadas x, y de 0,8 a 0,4, pues ese píxel tiene este color, ¿vale? Y esto se hace con esta línea de aquí abajo. Texture 2D, y nos quedamos con el RGB, los colores de ese píxel, porque queremos que tenga opacidad 1. Bueno, y este es el aspecto que tienen las texturas. Esta es la textura de Rayman, que parece una pota que hay cuando ves en las aceras por la noche. Y esa es la del otro muñeco que vamos a ver. Vale. Lo que hemos dicho que haga, calcular el rayo que va desde el vector hasta la luz. ¿Vale? Este rayo de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Restando uno menos otro. Ya está. Calculamos la cantidad de sombra. ¿Vale? Esto, bueno, os pido, vamos a leer otra vez, de derecha a izquierda. ¿Vale?
Primero tenemos la dirección de la luz en esta variable, LDIR. La normalizamos, ¿vale? Ya tiene esa dirección, tiene un módulo de 1. La normal, ¿vale? Hacemos lo mismo, normalizamos la normal. Dot, esto que veis aquí, es el producto escalar. En inglés es dot product. Lo que hace, básicamente, es darnos un valor de entre esos dos vectores, de entre -1 y 1. ¿Pero qué pasa? Que no me interesan los valores negativos, ¿vale? Si está muy paralelo, va a estar muy brillante este punto. Si está muy perpendicular, va a estar casi oscuro, ¿vale? Lo que haya por detrás me da un poco igual, sé que va a ser oscuro. Entonces, con la función max lo voy a limitar a 0, ¿vale? El mínimo va a ser 0, entre 0 y 1. Y eso nos va a dar la sombra, una variable, lo asignamos una variable que se llama shadow. Ya queda poco. Cogemos el color va a tener un valor de RGBA, lo que sea, ¿vale? Si el RGBA, todos esos valores pueden ir de 0 a 1. Si tiene un valor de 0,5, el rojo será medio rosa, por decir algo. Si lo multiplicamos por 0, ¿vale? Que es que tiene mucha sombra, directamente se va a quedar oscuro, va a ser 0. Si multiplicamos por 1, se va a quedar en su color original. Entonces, para añadir esas dos cosas, lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicarlas, ¿vale? Y ya está. Y bueno, al final esto simplemente no lo vamos a multiplicar, le vamos a dar un poquito menos de protagonismo a la sombra, ¿vale? Un 80% sombra, un 20% que no afecte. Y por último ya asignamos el color a la variable del vertex shader, del fragment shader, que tiene que dar el color a las cosas. Este es el aspecto que nos queda. Y vamos a ver el segundo CodePen. Vale, aquí ya tenemos a nuestro fantasma. Veis que tiene una sombra diferente a la de Rayman. Es como más, no realista, pero más diferente. Quiero enseñaros de todos modos qué aspecto tendría si no le aplicáramos sombra y si viéramos solamente su textura. A ver si conexión a internet aquí bien. Sí. Veis que la textura le da el color, pero no tiene ningún tipo de sombra, ¿vale? Si le damos la sombra, como que empieza a parecer un poquito más realista. Cuando se refresque, ahí está. Vale, pues ya tenemos algo de sombra, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más chula para que se parezca más a la de Rayman. Cambiando el efecto de sombra. Os habéis dado cuenta porque lo he dicho. Vale, hay videojuegos como el Legend of Zelda de la Nintendo Switch que me gustaría que mirarais a la cara del protagonista, de Link. Veis que en la mejilla pasa la sombra de claro a oscuro directamente, ¿vale? No pasa totalmente de claro a oscuro. Hay un pequeño degradado en el borde, muy pequeño, que hace que no tenga como cuadraditos, hace un pequeño anti-aliasing, ¿vale? Entonces, ese es el efecto que vamos a buscar. Aquí tengo otro ejemplo. Adiós. Vale. Bueno, el último juego de bola de dragón, aquí está. Son Wanda con un pelazo, pero vamos a fijarnos en vez del pelazo en la sombra esta que va por aquí, ¿vale? Pasa lo mismo, aunque esto es más complejo, veis que en la oreja tiene más niveles de sombra, está un poco más oscuro, pero vamos a fijarnos en la línea esta, ¿vale? Cómo pasa de una luz, de una iluminación a otra. Como os he dicho, hay una pequeña extrapolación entre los dos valores justo en el borde, para que sea todo un poquito más suave. ¿Qué pasa? Pues el producto escalar nos da un valor entre 0 y 1. Y la sombra, pues el degradado de sombra es proporcional a ese valor. ¿Qué tenemos que hacer? Asignar un valor más chiquitito, que sea entre 0 y 0,02, por decir un valor. Esto no hay se puede probar cualquier tipo de valores. Y que a partir de ese valor nos dé 1 directamente, pero que entre 0 y ese valor que elijamos nos haga una extrapolación tal que así. Un poco como un is-in-out de CSS o de animaciones JavaScript. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que cuando sea el valor menor que 0, nos dé 0. Que cuando elegir un valor, ¿vale?, de entre 0,02 y a partir del cual el valor obtenido sea 1 y se quede en 1. Y que entre esos dos valores haga una extrapolación, como hemos dicho, en plan rollo is-in-out para que no se noten los bordes de la sombra. ¿Qué podemos utilizar? Pues hay una función que se llama smoothStep, que lo que hace es eso, básicamente. Le damos un número x y dos límites, 0 y 1. Por debajo de 0, devuelve 0. Por encima de 1, devuelve 1. Entre esos dos hace una extrapolación un poco is-in-out. Cambiamos un poco una línea donde calculamos la sombra en nuestro fragment shader por esta otra, ¿vale? Este es el aspecto que tiene al final. Esta es la única línea que hemos cambiado. Y ya tenemos, con estos cambios, la nueva sombra. Quiero que veáis también
como si cambiamos el valor 0,02 y le ponemos 0,2, por ejemplo, veis que entre donde hay sombra y no hay sombra, ahora hay una pequeña extrapolación un poquito más grande, ¿vale? Pero si volvemos a añadir el 0, ¿veis el límite donde hay y a donde no hay? Queda como mucho más marcado, ¿vale? Es un poco el efecto que estábamos buscando. Vale, y esta es la última parte. Sé que la charla se llama Programando Luz, pero bueno, con lo que sabemos, mejor que añadir diferentes tonalidades de luz, de cambiarle un poco, de hacerle un invertido y todo esto, creo que podemos hacer mejor hacer explotar al fantasma porque queda como mucho más visual, ¿no? Y aplicamos un poquito también de lo que hemos aprendido en el Vertex Shader, que lo hemos dejado un poco olvidado. Vale, los triángulos que dan forma al fantasma, está hecho por triángulos, vamos a cambiarlos. Antes, un mismo vértice estaba compartido por varios triángulos, lo cual le daba un efecto como más redondo. Ahora directamente en Blender, creo que lo he puesto ahí, sí, en Blender, los he separado, ¿vale? Y he hecho que el fantasma esté formado solamente por triángulos independientes, con vértices independientes, lo cual pues, le va a dar un efecto en plan rollo low poly, ¿vale? Aquí lo tenemos. Es el fantasma que parece ahora pues, un poco más videojuego de los 90. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a pasar una variable nueva que se llama time, que simplemente es una variable en la que cada frame vamos añadiendo, tiene un valor de 0 y cada frame le decimos más un poquito más, más un poquito más, más un poquito más. Le pasamos esto a los shaders. Ya está. ¿Pero qué necesitamos? Voy a coger otra vez la guitarra. Para que esta guitarra explotara, necesito que, yo qué sé, que este pitorro se vaya para allá afuera. Pero si estuviera así, necesito que esta parte de la guitarra fuera hacia allí. Entonces, para cada uno de los vértices, necesito un vector que digamos que vaya hacia afuera, que sea perpendicular a él. ¿Vale? Perdón, paralelo. No, perpendicular, a veces me lío. Perpendicular a él. Entonces, ¿qué vector hemos explicado antes que tiene esta característica? Eso es, la normal. Entonces, pues, a partir de aquí es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a crear una nueva variable que llamamos pos, y vamos a sumar la posición más la normal, ¿vale? Todo esto en el Vertex Shader, en el primero. Y ahora mismo el fantasma nos ha quedado como si estuviera hecho de vidrio roto o algo así, ¿vale? Vamos a darle un toque un poco más chulo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vale, vamos a animarlo. Con la variable time que hemos creado, la variable time puede coger un valor entre 0 o menos lo que sea, hasta, yo que sé, hasta 3000. Me da igual, si la meto dentro de la función seno, siempre va a devolver un valor entre -1 y 1, ¿vale? Pero no me interesa a lo mejor el valor negativo, quiero que se devuelva un valor entre 0 y 1. Pues ¿qué hago? Le sumo 1 y lo divido entre 2, ¿vale? Entonces va a estar todo el rato -1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿vale? Y eso, digamos, es la cantidad de la normal que se le va a aplicar al vector de la posición. Así nos quedaría nuestro fragment shader con la última línea, que es esta de aquí que le hemos puesto. Y este es el codepen final de la explosión, que como veis, tenemos aquí el fantasma y explota. Esto lo veréis seguramente en algunas páginas web, en vídeos promocionales. Si tenemos, por seguir un poco ya con todo, tenemos una guitarra, ¿vale? La cogemos, la hacemos que explote y la rotamos. Bueno, le he añadido una rotación para que quede un poquito más chulo al final, pero básicamente la rotamos, ¿vale? Hacemos que todos sus polígonos se dispersen entre sí y podríamos añadir algo más para que se hicieran más pequeñitos y rotaran, y luego, una vez esté todo disperso y desaparecidos los polígonos, hago lo mismo, pero a la inversa, con esta botella de agua. ¿Vale? Los cojo y los reconvierto en la botella de agua y eso, a ojos de la gente, pues da la impresión de que un objeto ha explotado en todos sus polígonos y se ha reconvertido en otro objeto diferente. Lo veréis en publicidad, lo veréis en páginas web, lo veréis en un montón de sitios hecho esto, y bueno, esto es, digamos, como lo básico, ¿vale? Está mucho más, se puede elaborar muchísimo más ese efecto y, bueno, muchísimos más efectos. Y esto es todo. Podéis encontrar los slides y los codepens de la charla en esta dirección. Bueno, no lo podéis encontrar ahora mismo, prometo que el lunes lo subo ahí, ¿vale? Y nada, y pues Twitter, email, insultos, dudas o lo que sea, que nos dé tiempo a preguntarme ahora en los 5 minutos que quedan, pues serán bienvenidas. Y eso es todo. Muchas gracias, Vicente. De nada. ¿Quién
Madre mía, estoy peor cada vez con el foco. ¿Algunas preguntas? Vale, por allá arriba veo una mano. Sí, vale. Enhorabuena por la charla, ha estado interesante. Yo quería preguntarte, porque has estado hablando de los shaders y No, quizás... no te localizo, ¿puedes, por favor? Vale, perdóname. Aquí, vale. Quizás has bajado quizá a muy bajo nivel por el tema de trabajar directamente con matrices de transformación, con la normal, con el cálculo de la luz, etcétera. Ajá. Quería preguntarte si existen librerías de más alto nivel para, por ejemplo, hacer una importación de escenas completas desde Blender y aplicar directamente materiales sin tener que bajar a nivel de tratamiento con la luz y... Sí, bueno, la propia librería 3JS que he comentado tiene varios tipos de materiales. Tiene el Lambert Material, Pong Material, tiene, bueno, digamos que la tendencia últimamente en gráficos por ordenador es no hacer tanto a lo mejor lo que hemos hecho hoy en día, que es un poco lo más básico a la hora de cálculos de luz, sino simular las propiedades físicas que tiene cada material, ¿vale? Y eso, pues hay editores, como tú has dicho, pues como Blender y tal, y hay frameworks que incorporan toda esta funcionalidad, ¿vale? Pero hay maneras, yo personalmente, como me gusta hacer todo un poco yo mismo, pues no las tengo muy exploradas, pero sí, las hay. Pero al final tienen un poco las mismas limitaciones que he explicado antes. Limitaciones artísticas, limitaciones de rendimiento a veces, si quieres hacer algo así un poco raro, pero sí, hay maneras un poco más automáticas de hacerlo todo. Pero yo pienso también personalmente que lo bonito está en conocer un poco cómo funciona todo por dentro. Entonces, porque básicamente te da el poder para hacer pues, cosas raras, como la web esta que hemos visto que se va deformando al principio, que hicimos en el estudio. Eso no es una funcionalidad de un framework, entonces hacer cosas como esta requieren de conocer más o menos bien un poco la base. Y una última pregunta, ya más sobre WebGL, porque yo he programado en OpenGL hace ya muchos años y había conceptos como, por ejemplo, la cámara, que aquí no los has trabajado mucho a nivel de código. No. No los he trabajado porque no creía que me diese tiempo y meterme en matrices no era algo que considerara pues, para una charla un poco más así introductoria. Pero sí, pues no sé, se puede... Las cámaras... De todos modos, ¿a qué te refieres como conceptos como la cámara? ¿Hacer tu propia matriz que te haga... Claro, no, porque realmente, no sé, en OpenGL tú definías la cámara, cargabas los objetos, ¿no? Y no tenías que trabajar tan a bajo nivel. Bueno, con OpenGL, de hecho, yo para aprender WebGL bien recomiendo libros de OpenGL, porque quitando algún tipo de shaders que hay más en OpenGL, las bases un poco son las mismas. Entonces, no sé, en eso, o sea, en OpenGL sí que hay herramientas a lo mejor que te permiten automatizar más todo, ¿vale? Pero OpenGL tiene la misma, o sea, si tú quieres hacer cosas desde abajo, desde tal, lo puedes hacer perfectamente en OpenGL. Y, no sé, quizá hay más recursos en OpenGL pues porque lleva ya un montón de años y WebGL es algo relativamente reciente, pero vamos, que todo está por llegar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna mano más por aquí levantada? Nos da tiempo a una pregunta, chicos. ¿Alguien se anima? Bueno, pues nada. Pues muchas gracias, Vicente.